capítulo 19. charlé media hora en la botica de meconio. Allí estaban los pedagogos, el padre solís y don crisanto. Adentro, como de costumbre, se tributaba culto a birján. Oficiaba su gran pontífice don procopio, y entre los confrades vi, con sorpresa, al piadoso y manso don basilio. Era muy aficionado a las 40 el señor alcalde, pero nunca pasaban de un duro sus apuestas. Sólo jugaba, palabras textuales, para matar el tiempo. Célebre ciudad de jugadores fué Villaverde allá en los tiempos coloniales, y sotas, caballos y reyes se llevaron de allí más dineros que la de Veracruz los piratas de Lorencillo. Ahora, es decir, en los tiempos en que acaecieron los sucesos que voy narrando, contaba birján pocos oratorios, pero aun tenía culto en muchos sitios. Antiguamente se jugaba en todas partes, en trastiendas, talleres, boticas, mentideros y hasta en la plaza, durante la segunda quincena de diciembre. Al anuncio de las rifas se regocijaban mis paisanos, y huía de Villaverde la budística tristeza que de ordinario la consume. Monte, ruletas, dados, polacas y lotería de cartones congregaban todas las noches en la plaza a los piadosos villaverdinos, que allí dejaban los cuartos para que los ediles nivelaran con el producto de las rifas el presupuesto municipal siempre deficiente. No sé lo que ahora sucede en Villaverde. A ser ciertas algunas noticias que de allí recibo, aún son fieles los villaverdinos a su Dios, el culto ha decaído, pero la devoción vive, y vivirá en ellos por los siglos de los siglos. La tertulia languidecía, los pedagogos estaban disciplentes y malhumorados, el doctor disertaba de farmacología indígena y el padre solís leía con avidez cierto periódico conservador, el primero que saltó a la palestra después de la catástrofe imperial. Viendo que los tertulios no reían ni disputaban, me decidí a pasar la velada en la casa del dómine. Además me era insoportable la presencia de los periodistas, desde el día en que me ajustaron las cuentas y pusieron en solfa mis sonetos. Me repugnaba el trato de mis críticos, solamente soportables para mí cuando discutían y se peleaban, cada cual en defensa de sus ideales. Nada más triste que Villaverde al fin del día, nada más horrendo que mi ciudad natal después de oscurecer. Todo el mundo se mete en casita, y si el aburrido no acude a cualquier mentidero, es cosa de morirse de fastidio. Las calles desiertas, obscuras, lóbregas, silenciosas, ni un organillo que alegre aquella espantosa soledad. Casi todas las casas están cerradas. ¿Qué se hacen a esa hora las dulces y modosas villaverdinas? Sábelo Dios. Ahí se están en la sala, acurrucadas en el sofá, columpiándose en las mecedoras, soñolientas y aburridas, en espera del novio, atisbando el momento oportuno para pelar la pava. Me lancé a la calle. Iba yo perdido en las tinieblas, tropezando a cada paso. Camino de la casa de mi maestro, pasé por la plaza, delante de la morada de Gabriela. La hermosa señorita estaba en el piano. La pobrecilla, para entretener sus fastillos villaverdinos, repasaba el repertorio en boga. No me detuve a escucharla. Me pareció que cometía yo una infidelidad. La plaza estaba casi a oscuras. Ardían los 5 faroles, pero con luz tan débil y escatimada que apenas dejaban ver los árboles, la fuente y el barandal. Salían del templo algunos hermanos de la vela perpetua. Los vicarios departían en el cuadrante con los campaneros, y en la esquina opuesta una vendedora de frutas secas dormitaba en espera de marchantes, a la luz de un farolillo de papel. En un ángulo del cementerio una garnachera condimentaba sus fritadas. El airecillo nocturno llevaba calle abajo el picante olor de la cebolla y el hedor de la manteca requemada. Salí de la botica contagiado de tristeza pedagógica. Pensé en mi situación, me puse a cavilar en mi suerte, en que era yo pesada carga para mis tías, las cuales me habían sostenido por tantos años a costa de extremos sacrificios. Aquello no podía seguir así. Y bien, ¿por qué sólo de tarde en tarde me detenía yo a considerar mi penosa situación?
Esto fue el tema constante de mis meditaciones en los primeros días, pero luego puse toda mi atención en la belleza de los campos de Villaverde, en las puestas de sol, en la galanura de mis poetas favoritos, en las visitas de mi maltrecha musa, en el amor de Angelina. Mente maldita la mía, tan divagada e inestable, inquieta como una giraldilla, encariñada con todas las cosas inútiles y frívolas. Habían pasado los 8 días de plazo señalados por Castro Pérez, y mi hombre no daba señales de vida. Se me cerró el mundo, y me vi solo en él, sin dinero, sin esperanza. Me dieron ganas de morir, un deseo vago y dulce de morir, que entonces, como ahora, surge en mi corazón no solamente en momentos de angustia, sino también cuando me considero feliz. Grata inclinación al suicidio, en la cual no he parado mientes hasta después de cumplir los 30 años, y que, como digo para mí, riendo tristemente, es la nota trágica de mi carácter, de este carácter mío, llevadero, resignado, benévolo y complaciente. ¿Acaso bebí el germen pesimista en las fuentes románticas, en algunas páginas de Chateaubriand, en el Werther, en las cartas de Fósculo que repasé mil y mil veces, en los melancólicos versos de mis poetas favoritos? Después he leído las obras de Leopardi, de Schopenhauer, de Hartmann, y confieso que me son simpáticos, aunque no acepto sus ideas. Este mundo es un valle de lágrimas, pero la vida del hombre es pasajera, y algo divino llevamos aquí dentro. No hay grandes caracteres ni almas grandes, sino a condición de ser templadas en el fuego del dolor. Sin él, ¿qué sería el hombre? Algo así como la planta que vive y muere sin darse cuenta de su existencia, algo como la piedra que reposa en la cantera o rueda en el camino. Conservo íntegras las creencias en que fui criado. Guardo incólume la fe de mis padres, y ella ha sido para mí, en mis horas negras, en mis días tristes, fuente de consuelo, faro salvador. Ella alivió mis dolores y restañó siempre las heridas más hondas de mi corazón con el bálsamo de las eternas esperanzas. Tenga usted paciencia, Rorró, me decía Angelina, vaya usted a la iglesia y pídale a la Virgen amparo y protección. Entonces recordé estas palabras de la doncella, palabras que resonaron detrás de mí como si ella me hablase al oído. Enfrente estaba el templo. Desde la calle veía yo la humilde lamparita del sagrario. Me encaminé hacia la iglesia, entré en ella. Estaba oscura. 4 individuos, de rodillas, con sendos cirios delante, rezaban el rosario. Busqué el rincón más retirado, y allí oré. Oré con fervor de mujer, con sencillez de niño. Poco a poco me di a considerar lo augusto del templo, la majestad del edificio, lo suntuoso del altar, el efecto que producían en muros y columnas las luces de los hachones, las sombras que al titilar de las flamas bailaban en las pilastras una danza de endriagos espantables y trémulos, y hasta me reí de la grotesca figura de los devotos, del sonsonete de sus rezos, de un estornudo inoportuno que vino a interrumpir una oración solemnemente principiada. Y después, por una de esas volubilidades de la fantasía, me imaginé que era el amanecer, que el altar estaba adornado con rosas blancas, que resplandecía iluminado con centenares de luces, y que una joven, en traje de boda, oraba en un reclinatorio. Una joven elegantísima, no sé si Angelina o Gabriela, cubierta graciosamente con el velo nupcial. Cerca de ella estaba el caballero que iba a ser su esposo. Entregado a tales fantasías, no advertí que los devotos se habían ido, hasta que el sacristán pasó cerca de mí sacudiendo un manojo de llaves. Salí y a poco estaba yo en la casa de don Román. El anciano se disponía a cenar. ¿Quieres chocolate? No es de lo mejor, pero te le ofrezco de buena voluntad. ¿Recibiste mi esquelita? No. Pues todo queda arreglado. Lee. Sacó del bolsillo una carta y me la dio. Principié a leerla. A cada palabra una falta de ortografía. No dejé de sonreírme. ¿De qué te ríes, muchacho? Ah, ya me lo imagino. De los disparates de Castro. Pues no te rías. Castro Pérez es un hombre muy instruido. Lo será, pero no sabe una palabra de hijo, defectos de la educación antigua.
Pero mira, prefiero 1000 veces estos abogados que no saben escribir con propiedad y corrección a esos sabios de nuevo cuño, como Venegas y Ocaña. Don Román engullía sopas y sopas. Bueno, ¿estás contento? Sí, señor. Pues ya lo sabes, mañana a las 9 te presentas en la casa de Castro. ¿Mañana? No, tienes razón. Mañana es día de fiesta y pasado mañana día de difuntos. Ya irás. Poco vas a ganar, muchacho, pero algo es algo. Ya veremos si después encontramos cosa mejor. Castro Pérez había despedido a su escribiente y en atenta carta avisaba a mi maestro que el empleo estaba a mi disposición. Hacía grandes elogios de mí y se prometía encontrar en el nuevo amanuense un joven inteligente, activo y útil. Yo dije para mí, cuando leí el párrafo, y que gane poco. Capítulo 20. Salí de allí muy alegre y regocijado. Angelina salió a encontrarme. Doña Carmelita ha tenido un ataque horroroso, como nunca. Hace mucho tiempo que estaba bien, comía con apetito, dormía tranquilamente. Es cierto que iba perdiendo las fuerzas, pero no tenía esos ataques, esas convulsiones que a mí me asustan. Corrí al cuarto de la enferma. Halléla sosegada. Había tomado alimento y parecía dormitar. ¿Y quién me aseguraba que aquel sosiego no era síntoma de suma gravedad? La anciana había sufrido uno de esos ataques que caracterizaron el principio de su enfermedad, una convulsión general, mayor en un brazo, y una inquietud que no la dejaba queda 5 minutos. Ni en la cama ni en el sillón estaba a gusto. Era preciso traerla y llevarla de aquí para allá. A cada instante se quejaba, diciendo: esta convulsión interior que me mata. A poco despertó y quiso levantarse y caminar por la habitación, apoyada en Angelina y en mi tía Pepa. Iba y venía, pero sin fuerza, casi arrastrando los pies. Las extremidades inferiores eran más débiles cada día. La pobre temía caerse, y su angustia aumentaba al considerar que sus enfermeras no podrían sostenerla. Acudí a relevar a mi tía, esperando que la anciana, segura de mi vigor, se mostrara más decidida y animosa, pero todo fue inútil. Tú no sabes llevarme. Sí, tía. No, déjame. Voy mejor con Pepa. Insistí, rogué, supliqué, en vano. Quise imponerme dulcemente, fingiendo que no acertaba yo a comprender por qué rehusaba mi ayuda. Déjame, déjame, decía angustiada, sollozando. En el sillón, en el sillón. Era su voz tan débil que apenas la oíamos. En nuestra congoja creímos por momentos que iba a expirar. En esto llegó el doctor. ¿Qué tenemos de nuevo? Vamos, vamos. ¿Qué tal, mi señora? Esos nervios, esos nervios. Sentóse cerca de mi tía, y mientras conversaba con nosotros y bromeaba con Angelina, estuvo observando a la enferma. No hay cuidado, repetía. Esto pasará, pasará. Es un accidente penoso, pero que no debe preocuparnos. Vamos, mi señora doña Carmen. Ánimo, ánimo, que ya todo pasó. ¿Dónde está ese valor famoso? Veamos esa lengua. ¿Y el apetito? ¿Bien? Pues calma y valor, valor. Y dirigiéndose a la joven: vaya, niña, una tacita de té de hojas de naranjo, con unas gotas de éter. La enferma parecía no poner atención a los dichos del médico, y me miraba dolorosamente, como si quisiera decirme: ¿ya lo ves? No creo en nada de esto. Recetó Sarmiento unas cucharadas y una pomada. Le acompañé hasta el zaguán. Doctor, dígame la verdad. ¿Cómo ve usted a mi tía? Mal, muchacho, muy mal. Pero no te aflijas. Esto va largo, a menos que cualquier día sobrevenga otra cosa. La enfermedad sigue su curso. Es una enfermedad orgánica y, como lo comprenderás, incurable. ¿Volverá usted mañana? No es preciso. Que observe el régimen que tengo prescrito: reposo, distracción, buenos alimentos, una copita de vino en cada comida y adelante. Que no esté sentada todo el día. Que camine, que se mueva, que salga por aquí, que vaya a la salita. La inmovilidad es perjudicial. Que ande, que camine hasta donde pueda. Pronto será completa la parálisis. Don Crisanto me vio tan apenado que me puso una mano en el hombro y me dijo cariñosamente: muchacho, no te asustes, no te acongojes. Y vamos, dime, ¿qué tal andamos de dinero? Mal, doctor. Precisamente iba yo a decirle a usted que no podemos pagarle la visita. Don Crisanto frunció el ceño, manifestando disgusto. ¿Pagarme la visita? Prorrumpió casi colérico.
¿Pagarme la visita? Ni esta, ni 100, ni 1000 más. Ninguna. ¿Cuándo he cobrado yo en tu casa por mis servicios? Soy amigo viejo de tu familia. Fui condiscípulo de tu padre. Óyelo bien. ¿Sabes a quién debo la carrera? Pues a tu abuelo. Ya verás que no puedo venir a esta casa por interés. Mira, muchacho, no vuelvas a hablarme de eso. Pero, doctor, qué pero ni qué peras. Cuánto agradecí al facultativo su desinterés. Bien sabe Dios que nunca he olvidado tanta generosidad. Pero esa noche me sonrojé. Me dio vergüenza aceptar los servicios del médico sin retribuirlos debidamente. Vamos, prosiguió don crisanto en tono afable. ¿Ya te resolvió Castro Pérez? ¿Vas a servirle de amanuense? El martes estaré por allá. No entiendo nada de esas cosas. Bueno, pero todo se aprende. Hijo, eso es el huevo del Juanelo. ¿Cuánto vas a ganar? No lo sé todavía. De seguro que será poco. Sonrió Sarmiento, me hizo una caricia y me dijo en voz baja, casi al oído: ten paciencia, yo te buscaré algo mejor. Más bien dicho, ya tengo para ti una colocación. No todo sale a medida del deseo, y no podremos contar con el destino hasta dentro de 2 meses, a principios de año. Fernández necesita un empleado en su hacienda de Santa Clara. Allí ganarás un poco más. Temo una cosa. ¿Cuál? ¿No servir para el caso? Sí. ¿Qué entiendo yo de cosas de campo? Aprenderás, muchacho. No seas tímido, porque nunca harás letra. Estarás allí muy contento. Fernández es persona muy fina, trata muy bien a sus empleados. Y aunque así no fuera, estás obligado a no perder la oportunidad. Adiós, muchacho. Tengo por ahí un enfermo de suma gravedad, un ranchero, que va que vuela para el otro mundo. Tendióme la mano y agregó: nada digas a Castro Pérez de eso del empleo en Santa Clara, ¿eh? Ya estás advertido. Chitón, no te apenes al ver a tu tía. Eso no es nada. La enferma estaba tranquila. El acceso había pasado. Sin embargo, la noche fue penosa. Angelina y mi tía se la pasaron en claro. Desde mi cuarto las oía yo que iban y venían. Entonces comprendí toda la abnegación de la doncella. Cuidaba a la anciana dulce y cariñosamente, con afecto de hija. Fina y bondadosa con todos, con ella extremaba sus delicadezas. La mimaba. Todos sus deseos eran mandatos para Angelina, y sufría resignada desagrados y reprensiones, el mal humor caprichoso de los enfermos que de nada están contentos y que se impacientan sin motivo. Esta niña, me conversaba tía Pepa, es un ángel. Creo que por eso le pusieron Angelina. No tiene sueño tranquilo. Cada noche se levanta 2 o 3 veces para ver a Carmen y darle el alimento y la medicina. A mí no me gusta eso, porque no tiene obligación de velar a tu tía. Eso me toca a mí. Ya se lo he dicho, pero ella no dejaría por nada de este mundo que me levantara yo a deshora. El otro día, como le dijera que iba yo a velar a Carmen, me contestó un poco mohína, como impaciente y molesta: no, señora, si yo lo hago con mucho gusto. Usted ya no está para eso. De día tiene usted mucho que trabajar. No, no, el día que yo no quiera hacerlo, no lo hago. Mira, Rorró, yo creo que Angelina ha de parar en hermana de la caridad. Un día que hablábamos de eso salió diciéndome: sí, señora, ¿por qué no? Y es muy capaz de ser un modelo de hermanas de la caridad, lo mismo para enseñar a los niños que para cuidar a los enfermos. El señor cura dijo el otro día, en casa de don Román, que no hay en las conferencias de San Vicente otra socia como Angelina. Ahora es secretaria de la conferencia de la parroquia, y todos están muy contentos. No sé si Angelina habrá nacido para ser casada, pero la verdad, Rorró, si te casaras con Angelina, a mí me daría mucho gusto, mucho, mucho. Sí, porque la quiero tanto como a ti, como ella se lo merece, porque así todo quedaría en casa, porque a esa niña la miro como algo nuestro, como persona de la familia. Capítulo 21. Villaverde se regocija de cuando en cuando y tiene sus fiestas y sus paseos populares. No siempre ha de estar triste y malhumorada. El día 3 de mayo acuden los villaverdinos a la herbosa alameda de Santa Catalina. Pasan la mañana en los callejones del Escobillar, recorren todo el barrio, se reúnen en los solares y allí comen el tradicional mole de guajolote y los tamales de frijol,
a la sombra de los naranjos y de los jinicuiles rumorosos. Por la tarde, hombres y mujeres, ancianos, jóvenes y niños, suben a la colina del Escobillar, donde un viejo borrachín, ya medio loco por el aguardiente y muy conocido de mis paisanos, clava una gran cruz de madera en una roca de la vertiente oriental, al son de las músicas, al estallido de los petardos y al disparar de los morteretes. Pero el paseo más hermoso es el 2 de noviembre, en un pueblecillo cercano situado en el borde izquierdo de la barranca de mata espesa, no lejos del punto en que rápido y espumante se despeña el pedregoso, formando pintoresca cascada. Recorred ese día las calles de Villaverde y las veréis desiertas. Todo el mundo está de gira, el pobre lo mismo que el rico. Vanse con sus familias muy de mañana antes que el sol caliente, después de oír 2 o 3 misas por los difuntos. Allí, en las húmedas y boscosas calles de Barrio Viejo, encontraréis a todos los villaverdinos, unos a caballo, luciendo el potro rijoso y bien enjaezado, el pantalón ceñido, el sombrero suntuoso y el zarape de 1000 colores; otros en viejos y desvencijados carruajes; los más, caballeros en el corcel de San Francisco. Desde la entrada del pueblo principian los puestos, las vendimias, como dicen en Villaverde, las fondas y los figones, improvisados bajo un toldo de manta o a la sombra de una enramada. Por todas partes vendedores de frutas, de torrados, de cacahuates, de tepache, de bizcochos y de dulces. Helados, refrescos, aguardientes, todo tiene allí salida. Hay allí cosas para todos los gustos. Desde lejos percibiréis el olor del mole que hierve en grandes cazuelas, y os dejarán aturdidos el incesante vocerío de los vendedores, el gritar de los chicos y el cantar báquico de los artesanos que han cogido la zorra. Los habitantes del pueblo, indígenas viciosos y haraganes, ven invadidas sus casas por la multitud, y los indizuelillos andan asustados en los cafetales o se asoman a través de los vallados de hierba para mirar a los transeúntes. Llamadlos y al punto echarán a correr como gamos perseguidos. En los jarales huele a copal quemado, y de la calle a la puerta de las cabañas un reguero de cempasúchiles os guiará hasta el lugar en que estuvo la ofrenda dedicada a las almas de los que dejaron para siempre este mundo de dolor. Es curioso notar que mis paisanos, los budistas villaverdinos, nunca se alegran y regocijan como en día tan lúgubre y de tan penosas memorias. No podía suceder de otra manera en la ciudad de las almas tristes. Cómo suspiré en el colegio por aquella fiesta y aquel paseo. Así es que al ver que tía Carmen seguía bien, me encaminé hacia Barrio Viejo. La tarde era espléndida, una linda tarde de otoño, fresca y luminosa. Hormigueaba la multitud en la ancha calle. Puertas y ventanas estaban cuajadas de muchachas bonitas, y era aquello un conjunto de gentes festivas y alegres, tan pintoresco y hermoso que no le olvidaré jamás. Unas que iban bulliciosas y parlanchinas, otras que volvían cansadas, arrepentidas, cargando el cesto de la comida; mozos encandilados por el alcohol que se detenían para requebrar a las chicas; honrados padres de familia que bregaban con la prole máxima, mientras la esposa traía en brazos al mocoso rebelde y llorón; más allá, un viejo de capote antes negro y ahora tornasol, cofrade de la vela perpetua, hermano de la tercera orden de San Francisco; el panadero de flamante azulada camisa, faja purpúrea, flecada de un blanco y sombrero a lo terne; unos rancheros muy orondos, con la calzonera de pana y el sombrero galoneado; unas lavanderas que hacían ruido de huracán con sus enaguas tiesas; unos gachupincillos, vendedores de ropa o dependientes del puerto de Vigo, inocentones, recién llegados, toscos de pies, mirando a todos con airecillo protector; una media docena de pisaverdes villaverdinos, jinetes en buenos caballos, y al fin solo, en el overo acabado de comprar, el hijo del alcalde. Esa tarde pude admirar la hermosura de las muchachas más lindas de Villaverde. Sencillas, vestiditas modestamente, ajenas a las modas y a los figurines de París, modositas, tímidas, pacatas, tristes, como si a los 15 años empezaran a envejecer; niñas grandes que me parecían sin ilusiones ni esperanza, y para quienes el mundo se reducía a la silenciosa ciudad nativa.
Las más aristocráticas, que también tiene aristocracia Villaverde, avanzaban lentamente. No irían hasta Barrio Viejo, ni visitarían la cascada. Se quedarían a medio camino, en la casa de cualquier amigo. Allí les darían asiento e instaladas en la acera alfombrada de césped se divertirían con los paseantes. Los carruajes pasaban dando tumbos mortales y los jinetes sacando chispas del empedrado, al caracolear de la escarceadora caballería. De trecho en trecho un mozo de cordel, un artesano o alguna hortera, pasaditos del fuerte dando mayatazos. Ni una nube en el cielo de un hermoso azul, el sol poniéndose detrás de la colina del Escobillar y al noroeste soberbias montañas, el pie nevado del Citlaltépetl. Avanzaba yo entretenido con el espectáculo de aquella regocijada multitud, cuando columbré a Castro Pérez. Venía cansadísimo, fatigado, como perro jadeante, apoyándose en el bastón de puño de oro, arrollada sobre los hombros la española capa, echado hacia la nuca el sombrero de copa. Había ido a pasear por los callejones de Barrio Viejo su esponjada prosopeya. Al verme se detuvo. amiguito, va usted a donde todos, ¿no es eso? Vengo medio muerto. ¿Llegó usted hasta la cascada? Guárdeme el cielo, no pasé de la puerta y ya no puedo con mi humanidad. Echóse para atrás y mirándome por sobre las gafas agregó: ayer escribí a López, tendré mucho gusto en darle a usted el empleo. Me gustan los jóvenes como usted. Ya veremos si encuentro en mi nuevo amanuense lo que deseo y he buscado siempre, un joven inteligente, activo y útil. Mañana me tendrá usted por allá. Bien, bien, a las 9 en punto. Me gusta mucho la exactitud. Iba yo a seguir la conversación, pero el abogado me interrumpió bruscamente y tendiéndome la mano me dijo: adiós, que usted se divierta. No bien me separé de Castro Pérez cuando oí a mi espalda un ruido de carruaje ligero. No sonaba como los otros vehículos de Villaverde, como carro viejo o diligencia desvencijada. Resonaba con ese ruido uniforme compacto de los trenes suntuosos que nos hacen presentir mujeres hermosas y en privanza. Volví la vista y me encontré con un carruaje abierto, nuevo, flamante, de ruedas altas y ligeras, en las cuales centelleaba el sol. Ocupaban el coche un caballero de noble aspecto de barba gris y una señorita que atraía las miradas de la multitud por su hermosura y la elegancia de su traje. Vestía de color obscuro y llevaba cubierta la cabeza con un gorro de blondas sobre las cuales resaltaba una rosa de Alejandría. Un grupo de galanos jinetes se detuvo para saludarla. Era Gabrielita. El coche pasó como un relámpago. Me detuve un instante y seguí con mirada curiosa a la encantadora señorita, deslumbrado a veces por el reflejo del sol poniente que centelleaba en las brillantes ruedas del carruaje. Capítulo 22. Acudí con toda puntualidad a la cita del abogado. Aguardé en la esquina próxima la hora señalada, y al sonar ésta en el reloj de la parroquia me presenté en el despacho. El jurisperito, gran madrugador, había vuelto de misa y del acostumbrado paseo por la alameda de Santa Catalina, o sea el bosque Pancracio de la Vega, y muy instalado en su poltrona aguardaba la llegada de su nuevo amanuense. adelante, joven, dijo en alta voz, adelante, bien, bien, me place la exactitud. Tome usted asiento. Voy a decirle cuáles son aquí sus obligaciones. No hay aquí mucho trabajo, pero bueno es que sepa usted, amigo mío, que aquí no se pierde el tiempo. Puede usted ordenar lo que guste, respondí, sentándome en una silla de ojo de perdiz, muy vieja y vacilante. Vendrá usted a las 8 de la mañana en punto, como ahora. A las 8, ¿me entiende usted? En punto. Saldrá usted a la 1, hora de ir a comer. Por la tarde a las 3. En punto de las 3. Trabajaremos hasta las 5. A esa hora puede usted retirarse. Cuando tengamos algo extraordinario trabajaremos hasta concluir, pero esto no sucede más que de tarde en tarde. ¿Está usted conforme? ¿Sí? Pues bien, quedamos arreglados. Si al llegar ve usted cerrado el despacho, señal es de que aún no vuelvo o de que estoy durmiendo la siesta. Entonces pide usted las llaves a las niñas y abre usted. Ahora otro punto.
No quiero retribuir el trabajo de usted como a los demás, de una manera eventual a lo que caiga. Así lo hice con otros, pero con usted será otra cosa. Le estimo a usted y a su familia, y me complazco en proteger a los jóvenes listos y de porvenir, por lo cual he decidido señalar a usted un sueldo fijo. Así no quedará usted expuesto a contingencias nocivas para sus intereses. Hizo una pausa, me vió de arriba abajo y agregó: tendrá usted 15 pesos mensuales. Me parece que para empezar es una cantidad muy decente. Era una miseria, sin duda, pero dadas mis circunstancias, aquella cantidad me pareció el premio gordo. En los términos más corteses contesté que agradecía el favor y que procuraría corresponder a la confianza que se me dispensaba. Castro Pérez me interrumpió: joven, me prometo hallar en usted lo que tanto he deseado, lo que hasta hoy no pude conseguir: un escribiente activo, inteligente y útil. No perdamos el tiempo. En aquella habitación encontrará usted lo necesario para escribir. Vamos a despachar antes de que principien a llegar los clientes. Ya verá usted. Esto es atroz. No paro en todo el día. Esto parece un jubileo. Se levantó y fuimos a la pieza contigua. Tome usted asiento. En facha. Voy a dictar un escrito. Me puse en facha. Castro Pérez se caló una gorra de terciopelo verde bordada de oro, a manera de fez, con una gran borla que colgaba hacia atrás y se balanceaba como un péndulo. Mi hombre se compuso las gafas y con las manos atrás, ocultas bajo los faldones de la pringosa levita, principió a pasearse, mientras yo, con el papel delante y lista la pluma, me disponía a escribir. Después de largo silencio, durante el cual el jurisperito recogió sus ideas y tosió y se sonó con el inmenso pañuelo de hierbas, habló en tono muy enfático: ciudadano juez, y yendo y viniendo, Castro Pérez dictó larguísimo alegato, en estilo pesado, difuso, verdaderamente fatigador, empedrado de latines y citas de las partidas. Mi hombre se las sabía al dedillo, y lleno de los 1000 primores y maravillas de la jerga jurídica. Castro Pérez alardeaba de ser un dictador de primera fuerza, como César, Isabel de Inglaterra, Napoleón y el arzobispo Mungía. Es verdad que dictaba sin tropiezos ni vacilaciones, sin que fuera preciso repetirle la frase anterior, sin que el amanuense le hiciera eco, murmurando entre dientes la última sílaba de la palabra final. Pero así salía aquello. Compadecí de todo corazón al infeliz magistrado que tendría que echarse al coleto el indigesto fárrago, y temí que de puro aburrido sentenciaría en contra de los patrocinados por Castro Pérez. Leí en alta voz el alegato. Mi hombre quedó satisfecho. Bien, bien, exclamó, mucha lógica. Veamos esos latines. No les puso tacha. Entonces le hice observar, muy delicadamente, que se le había escapado una concordancia gallega, una de aquellas concordancias por las cuales nos castigó tantas veces don Román. No, joven, replicó disgustado Castro Pérez, así está bien. En eso sí que ninguno me enmienda la plana, amiguito. Así está bien, así debe ser. Recuerde usted aquella reglita del Nebrija. Y no la dijo. Mi hombre prosiguió: amigo, sepa usted que en esta materia no le temo a nadie, ni a López, su maestro de usted, que lo vale para eso de los tiquismiquis gramaticales. Larga y erudita polémica tuvimos él y yo. Escribimos más que el tostado. Román decía que debe decirse villaverdino, yo que debemos decir vilarverdino. La victoria fue para mí. Efectivamente, en Villaverde todos decían y escribían villaverdino, hasta que en mala hora se le ocurrió a un periodista dudar de la acertada formación de la palabreja. Se alborotó el cotarro, salió a contender el pomposísimo, saltó a la palestra Castro Pérez, charlaron los pedagogos a su sabor, la cosa llegó al cabildo y los ediles tuvieron asunto para varias sesiones. Villaverde se dividió en 2 bandos, villaverdinos en uno, vilaverdino el otro, y se armó la de Dios es Cristo. El dómine y el abogado se dijeron 1000 perrerías, el periodista se metió en cabaña y la budística ciudad estuvo mucho tiempo entretenida con la polémica. Por fin el gobierno del estado puso término a las disputas. Expidió una circular que cayó como bomba en Villaverde. Con la tal circular sancionó el ejecutivo la opinión de Castro Pérez. Desde entonces en mi querida ciudad natal todo el mundo dice y escribe vilaverdino,
menos don Román, que no se da por vencido. Firmó el jurisconsulto su alegato, se quitó el bordado fez, tomó el sombrero y el bastón y se fue a la calle. Apenas salió el jurisconsulto me puse a examinar el despacho. Era el despacho típico de los abogados de provincia. 2 piezas. En una, la que estaba destinado al amanuense, unos estantes con papeles y legajos polvorientos, comidos de la polilla, folletos y periódicos, en paquetes atados con hilo de campeche. Una mesa secular, cubierta con una carpeta de paño verde, manchada de tinta, gran tintero de plomo, una marmajera del mismo metal, 2 plumas dignas del gabinete de un arqueólogo y un retal de casimir negro para limpiar las plumas, procedente sin duda de algún pantalón viejo del abogado. Enfrente de la mesa un banco conventual y 3 sillas desvencijadas para los clientes que esperaban audiencia. Las paredes blanqueadas con cal, el piso ladrillado y sucio. ¿Qué falta hacían allí unas escupideras? Tenía mejor aspecto el gabinete de Castro Pérez. Paredes, piso y techo iguales a los de la otra pieza. Aseado, en cuanto era posible, dada la incuria de su dueño, el tal gabinete mereció toda mi atención. Daba frío, el frío polar que sentirán los que pierden un pleito y se arruinan, y se quedan a un pan pedir por culpa de un patrono ignorante o torpe o desidioso. Muebles. 2 estantes de cedro, con alambrera, llenos de libros viejos, infolios monumentales, añosos pergaminos que nadie tocaba, en los cuales ninguno ponía mano y que estarían hechos polvo. Y cuenta que, según me dijo cierto día Castro Pérez, valían mucho, mucho, mucho. Nada, joven, repetía el abogado acariciándose el abdomen. En esos libros está la ciencia. Todo lo que ahora priva lo encuentra usted allí. En esos librotes que ve usted allí, tan desdeñados por los eruditos a la violeta, es donde beben los sabios de hoy cuanto hay de bueno en sus flamantes teorías, que es poco, y luego nos presentan sus novedades, muy orondos y pagados de sí. Aquí viene muy a pelo lo que dijo un músico célebre de un innovador. En todas esas sabidurías de los abogados de hoy no falta lo nuevo ni lo bueno, pero ni lo bueno es nuevo, ni lo nuevo es bueno. Sí, joven, no hay que tomarlo a broma o a engreimiento mío con las cosas antiguas. En esos pesados volúmenes está la ciencia, la verdadera ciencia. Casi en el centro del gabinete una mesa, una gran mesa, con su cubierta de paño verde, que caía hasta cerca del suelo, dejando ver los pies del mueble, unas garras de león o de grifo que hincaban en sendas esferillas las pujantes uñas, como en mísera presa famélico milano. Cargada de legajos y mamotretos, aquella mesa característica no tenía espacio libre en su ancha superficie. Detalle fastuoso de aquel cerro de papeles. Valioso tintero de plata, sin uso, porque Castro Pérez se servía de uno de plomo, un verdadero tintero colonial, de oidor enriquecido, o de canónigo próximo a obispar, con una campanilla que le servía de tapa. De entre aquella cordillera de olvidados expedientes, de los cuales hasta sus dueños habían perdido el recuerdo, y aglomerados allí por la contumaz procrastinación del ilustre Papiniano Villaverdino, de entre aquella balumba de papeles amarillentos y polvorosos, surgía un crucifijo, un Cristo de talla, hecho en Guatemala, al decir de don Juan. La divina imagen, fija en el madero con 4 clavitos de plata, se me antojó en tal sitio oportuno signo de resignación. Desencajadas las facciones, pálido el rostro, amoratadas las sienes, afilada la nariz, los ojos mortecinos, los labios entreabiertos por la agonía, me pareció que dirigía a los mamotretos echados en olvido dolorosa mirada de extraña compasiva piedad. El único mueble moderno que allí había era una poltrona de caoba, obsequio de algún cliente agradecido. En ella se arrellanaba el jurisperito con gravedad de obispo en misa pontifical. Cerca de la ventana, sobre un tapete empalecido, 2 butaques medellineros, de cuero resobado y lustroso, y un gran sillón, incomparable para dormir la siesta. Los visillos de la vidriera, en un tiempo blancos, tenían hoy color de ceniza húmeda, y en sus pliegues eran visibles los estragos de la polilla. Frontero a la ventana, encima de una mesa, entre 2 jarrones de porcelana, un reloj de cristal, una lira, con la esfera de cobre dorado y las cifras esmaltadas de azul,
bajo roto fanal cuyas partes estaban cogidas con lañas de papel. La forma de aquel reloj recordaba las aficiones poéticas del jurisperito. Parado, siempre mudo, siempre señalando la misma hora, me parecía aterrador como la eternidad. Entre un estante y la pared estaba otro reloj de pesas, en larga y estrecha caja de ébano, siempre andando, siempre arreglado. Previo un sordo gruñido de sus intestinos de cobre, soltaba un repique de 100 campanillas de timbre agudo y disonante, y luego, con voz grave y solemne, daba la hora. Ton, ton, ton. Yo, al ver aquellos relojes, me decía, uno para los clientes, el de pesas, otro, el de cristal, para el señor licenciado. A la derecha, junto a la ventana, un cuadro atribuído a Cabrera, San Juan Nepomuceno, vestido como un canónigo angelopolitano, presentando, asida con el pulgar y el índice de la mano derecha, una cosita roja como fresa estival, la lengua sanguinolenta, acabadita de cortar. El rostro del mártir me causaba risa. Era una carita de tonto, pálida, risueña, sin majestad, sin nobleza, sin la expresión augusta que corresponde a santo tan ilustre. A la izquierda, en un marco dorado, bajo un cristal verdoso y orlado de oro sobre fondo negro, un retrato de don Antonio López de Santa Anna, de gran uniforme, al cuello la cruz de Guadalupe. Uno igual había en mi casa. La buena de mi tía Pepa le relegó al cuarto del baño. Allí está bien, decía, cuando le hacíamos notar la profanación. Allí está bien. A ese maldito viejo debemos todas nuestras desgracias. A eso de las 10 comenzaron a llegar los clientes. Primero una logrera irascible que se fue echando chispas, muy quejosa del abogado. Después unos indios que entraron tímidos y respetuosos, con el sombrero entre las manos, vestidos de limpio, al hombro el zarape purpúreo. Traían para don Juan un par de pavos. ¡Qué pavos! Que ni de encargo para un mole en los callejones de Barrio Viejo el día de difuntos. Habló el más listo. Aquí te lo traes, el guajolotito de la ofrenda para el señor licenciado. Alguien me dijo después que aquellos hijos de Motecuzoma eran ediles de un pueblo cercano, clientes de don Juan en un lite de 15 años, para recuperar una dehesa y una faja de monte. Capítulo 23. Grato pasatiempo diario fué para mí la tertulia que se reunía todas las tardes dadas las 5 en el despacho del jurisconsulto. Concurrían de ordinario en aquel sitio el doctor Sarmiento, a menos que los deberes de su profesión se lo impidieran, don Cosme Linares y el escribano Quintín Porras. Este era el alma de la tertulia, por lo bullicioso y decidor. Inteligente, instruido, perspicaz, oportuno, hacía que le oyéramos sin darnos cuenta de las horas que pasaban. Recibió el título a mediados del 67. Había estudiado en Villaverde, en Pluviosilla y en México. Leía mucho, y aunque joven y al parecer ligero, tenía grande afición a los estudios serios. Gustaba de las ciencias eclesiásticas y siempre andaba a vueltas con la moral y la teología. Había que escucharle cuando soltaba la sin hueso. Le dominaban dos pasiones, la de controvertir y disputar, y otra muy dulce y pacífica, el tresillo nocturno en casa de Sarmiento, con el padre Solís, don Cosme y algunos más. Baltronero como el mejor, a causa de la vehemencia de su carácter, cuando tomaba la palabra era imposible contarle la hebra del discurso. Cuando él personaba, nadie metía baza. Era capaz de discutir con el lucero del alba y hasta con los moradores de ultratumba. Cierta vez, así lo cuentan en Villaverde, el amigo Porras fue llevado a un círculo espiritista, con visos de logia masónica, fundado recientemente por don Juan Jurado, un huizachero de Pluviosilla. El gran círculo, centro de teósofos y de libres pensadores, formando al uso del liberalismo más avanzado, era por aquellos días piedra de escándalo para los piadosos timoratos villaverdinos, y dio que hacer y congojas al cura y a sus vicarios, y mucha tela para sermones al bueno del padre Solís. Y que más, hasta puso en manos del pomposísimo la pluma gloriosa del apologista. Los individuos de la sociedad católica fundaron un periódico, La Era Cristiana, que, sea dicho de paso,
y repitiendo las palabras del dómine, es el papel que habla más alto en favor de la cultura villaverdina. Le redactaba don Román, ayudado por el exclaustrado y por Castro Pérez. Porras no pudo refrenar sus bríos y se metió a periodista, y publicó en la Era unos articulillos con mucha sal y pimienta y mucho sí señor, enderezados a impugnar las nuevas y perniciosas doctrinas. Mucho me dieron que reír los articulitos de Porras, quien bajo el seudónimo de Cantaclaro hizo gala de sus saberes y dió cada felpa a los ardorosos discípulos de allan kardec que Dios tocaba a juicio. Los del bando espiritista no se quedaron callados y a su vez sacaron un papel rotulado La Nueva Revelación, en el cual trataron a los de la Era poco menos que como cafres o negritos del Congo. Porras, especie de veuillot villaverdino, cobró alientos, apuró su ciencia y extremó sus sátiras contra los que él llamaba destructores de la unidad religiosa de la blasonada ciudad. Se armó el zípizape. Villaverde tuvo con qué entretenerse cada domingo, y las cosas subieron a tal punto que a poco se llegan a las manos los exaltados contendientes. El cura, persona muy juiciosa y prudente, puso paz en ambos ejércitos, y la budística población volvió a su calma y tranquilidad habituales. Antes de que las cosas llegaran a tal altura, Venegas, presidente del nigromántico senado, supo o sospechó que Cantaclaro era mi amigo Porras, y acometió la empresa de llevarle al círculo para que presenciara las maravillas que allí se producían. Sacó el cuerpo mi don Quintín, pretextó ocupaciones, se negó a tratar del asunto, como no fuera en los periódicos, pero Agustín perseveró en la empresa, y la curiosidad pudo más en el ánimo del improvisado escritor que las censuras de la iglesia. Porras fué llevado a una reunión extraordinaria, especialmente convocada para que el incrédulo Cantaclaro saliera de allí vencido por los hechos. Así lo dijo en varios corrillos el sabiondo jurado, que era el más fanático de la cohorte nigromántica. Allí tuvo que habérselas mi amigo con el mismísimo Voltaire. El célebre escritor no tardó en acudir al llamado de la pitonisa, y ésta escribió bajo la influencia del evocado espíritu, en castellano de gacetilla y en estilo difuso y pesado, semejante al de los redactores de la Nueva Revelación, no sé cuántas perrerías luteranas contra la confesión auricular. Es fama que al oírlas saltó Porras en el asiento, como lanzado por un resorte, y pidió la palabra para decirle a Voltaire cuánto era del caso. Echóle en cara su mala fe, las contradicciones de sus escritos y su desprecio para con la nación francesa. Citó textos del mismo Voltaire que decían de la confesión cosas muy distintas de las que ahora repetía, y acabó, con grandísimo escándalo de los secretarios, por negar que fuese Voltaire quien hablaba por boca de la pitonisa. No, exclamó, Voltaire era un gran escritor, como pocos. Yo no sé si poseía el castellano, pero si así era, como supongo, no escribiría tan mal la hermosa lengua de Guillén de Castro, de Lope de Vega, de Ruiz de Alarcón. Sin duda, caballeros, que un espíritu chocarrero se está burlando de todos nosotros. Y dijo, y tomó el sombrero y se retiró, sin que nadie pudiera detenerle. Mucho se habló en Villaverde del incidente. Desde entonces, si mentáis al escribano, os dirán todos, ¿Porras? Si es capaz de disputar con los difuntos. Correctamente vestido de negro, albeándole la camisa, desaliñado el calzado y muy peinada y brillante la profusa barba, era un tipo de los más simpáticos. Pero más simpática aún era su charla. Conocía muy bien a Castro Pérez, se complacía en hacerle rabiar, y cuando éste iba poniéndose mohíno, le calmaba con un chiste o con una frase halagadora. Los primeros días me le encontraba yo en la esquina y pasaba sin saludarme. Después solía decirme, entre afable y sereno, adiós, joven. Más tarde, cuando conversé con él en el despacho, se mostró conmigo cariñoso y sincero. Le oí y quedé encantado de su charla. Por gozar de ella procuraba yo retardar el trabajo, aquellas copias de los alegatos de Castro Pérez, difusos, cansados y fastidiosos, que me tenían por largas horas pegado a la mesa. Castro no dejaba salir de su casa un escrito suyo si no iba puesto en limpio por el amanuense.
Tengo entendido que, sabedor de que sus conocimientos gramaticales eran pocos, temía soltar una faltilla ortográfica que hiciera reír a sus enemigos y amenguara su bien sentada reputación de sabio y profundo conocedor de las humanas letras. Volvamos a mi amigo Quintín. No tenía humos ni vanidades, y lo mismo trataba al rico que al pobre, al discreto que al tonto. Llegaba y, parado en la puerta, bajo el carcomido dintel, se detenía, atusándose el bigotazo. Al verle yo, se inclinaba, quitándose el sombrero, me dirigía correcto saludo, siempre acompañado de una picante alusión a la disputa de la víspera, y luego, en voz baja, me decía: ¿Está el tío? El tío era el abogado. Así llamaba a un superior cuando hablaba de él con quienes le estaban sometidos. Tomaba asiento en el banco monacal. A poco, después de ofrecerme un tuxteco y de encender el suyo, se soltaba: ¿No ha venido Linares? ¿No ha venido el gran Tartufo? ¿Qué dice el doctor? ¿No pasó por aquí esta mañana? Tal para cual. El uno hipocondriaco, quejándose todos los días de la nueva enfermedad; el otro listo para recetar y sacar los pesos al don Cosme. Entre los tacaños, Linares; las tenazas de Nicodemus. Porras era maldiciente, pero tenía una cualidad muy rara en los murmuradores: no calumniaba ni ofendía. Por lo menos nadie se daba por lastimado. Con una gracia particular y cierto no sé qué donoso y chispeante, provocaba reír, por mucho que de ordinario alzaran ámpulas sus censuras. La víctima reía y quedaba desarmada, y ni replicaba mohína ni respondía disgustada. Pronto estimé a Porras en cuanto valía. No tardé en medir aquella nobleza de corazón, aquella sencillez de alma que parecía opuesta a toda acritud, y que sin embargo era ingente en mi amigo; sencillez ingenua, infantil, que se manifestaba a cada minuto en burlas y censuras de cuanto parecía injusto y merecedor de vituperio. Quintín decía cada verdad que temblaba la tierra, cada verdad tamaña como un templo, y ni sus amigos ni las personas a quienes tenía en subida estimación escapaban de sus filosas tijeras. Tenía algo, mucho, del amigo ingenuo que nos ha pintado a maravilla Edmundo de Amicis en uno de sus libros más hermosos, de ese cruel amigo que nos domina desde el primer día, que nos subyuga, que nos hace sus esclavos, sin que nos sea dable rebelarnos en contra de él, que con una frase nos parte medio a medio, y que riendo del modo más natural, en presencia de todos, sin discreción ni consideraciones de ninguna especie, nos dice lo que no queremos que nadie nos diga, o que a propósito de una debilidad o de un afecto que ocultamos con el mayor empeño, nos lanza un chiste que penetra en nuestro corazón como una hoja de un puñal; amigo contra el cual no podemos alzarnos indignados por duro que sea con nosotros, ya porque somos impotentes para replicarle de modo que nos asegure el triunfo, ya porque a pesar de todo le estimamos y le amamos por sus muchas cualidades. Quintín Porras, no le veía mal el apellido, poseía el don de penetrar con la mirada en lo más hondo de la conciencia ajena; caía en ella como buzo en el mar, como buzo que se sumerge hasta apoderarse de la concha; la asía, no la soltaba, y salía luego a flote, pregonando su victoria. Sin pararse en pelillos descubría el secreto sorprendido, haciendo de él fisga y chacota. En ocasiones nos sacaba los colores al rostro; ganas daban de contestarle con un revés o con un insulto atroz; pero Quintín tenía siempre una sonrisa, un chiste, una frase cariñosa para calmar la tempestad. Paraba el golpe y no había más remedio que tomar a broma el incidente, reír, dar un abrazo a quien momentos antes hubiéramos estrangulado de muy buena gana, y seguir oyéndole. Nadie como Porras para dar un buen consejo; ninguno más discreto y atinado para el arreglo de un asunto grave; nadie como mi amigo para hacer un beneficio, sencilla y noblemente, del modo más natural, sin lo repugnante y forzado que tienen en Villaverde la abnegación y el desprendimiento. Buen contraste hacía Porras con Castro Pérez y con don Cosme. El primero, un pavo vanidoso, engreído con su fama, pagado de su saber, de su crédito y de su dinero, atascado en el pantano de su prosopopeya jurídica. El segundo, larguirucho, cetrino, amojamado, con aspecto de sacristán,
célibe por egoísmo, alardeando a todas horas de timorato y concienzudo, discreto y medido, paciente y culto. Paréceme que le veo sentado en el butaque, con la pierna cruzada, preso en la estrecha y perdurable levita, puesto en las rodillas el gran pañuelo de algodón de color indefinible. A nadie contrariaba, con nadie reñía, tenía el talento de saber callar, siempre temeroso de que le conocieran, empeñado en ser un arcano para todos, sonriendo, poniendo paz, tratando de conciliar sus deseos y sus malas pasiones con los preceptos de la moral más severa, el cumplimiento de la ley divina, con la utilidad y conveniencia propias. El rostro de suaves líneas, los labios delgados, la nariz afilada, el mentón saliente y azuloso, la voz fina, aguda, de timbre dulzarrón. Esto le pinta maravillosamente. Se cuenta en Villaverde que nombraron albacea de un clérigo rico, que dejó largos los 100,000 del Águila, desempeñó con singular actividad el pesado encargo. Dicen todos los villaverdinos que el piadoso clérigo señaló una fuerte suma para que su albacea mandara decir 1,000 misas. 1,000 pesos legó para ello el testador, y Linares se dijo: aquí 1,000 misas me costarían 1,000 pesos. Haré que las digan en Italia. En Roma es corto el estipendio, 1 lira, y así lo hizo, y se aplicó el sobrante en pago de sus buenos servicios. Era de ver cómo se divertía con él y con Castro Pérez el amigo Porras. Los viejos se instalaban en los butaques. Quintín permanecía de pie, moviéndose de aquí para allá, atusándose la barba o retorciéndose el bigote con beatífica dulzura. Solía poner a discusión un punto teológico o una cuestión de derecho, a veces refería un cuento carminado. Si era lo primero, luego saltaba el abogado, que se decía muy fuerte en tales asuntos, y allí era aquello de citar autores y el oponer razones que Porras desbarataba de un soplo. Solían ser de aquellas que algunos llaman de porque sí, y había que oír al escribano. Si eran buenas, mi amigo argumentaba con sofismas que sus compañeros no acertaban nunca a distinguir. Si eran vacías y fuera de propósito, Porras recurría a la sátira para quemar a los buenos señores. Los cuentecillos venían al fin. Castro Pérez no se alarmaba, antes parecía oírlos con interés, pero Linares montaba en Júpiter o movía la cabeza como repitiendo: qué cosas, es usted atroz. Yo desde la pieza contigua la oía todo, me reía a carcajadas y gozaba de la tertulia lo que no es dado imaginar. A las 6 me iba yo a la plaza para oír a la señorita Fernández, pero cuando la discusión se prolongaba hasta las 7, me hacía yo el sueco y me quedaba oyéndola. Un día Quintín estaba de vena. Se hablaba de las costumbres de Villaverde. Porras las censuraba con la mayor acritud, el abogado las defendía, y Linares decía que habían variado mucho y que él no se explicaba el cambio de ellas. Veamos claro, decía lleno de fuego el amigo Quintín, veamos, don Cosme, veamos claro, don Juan. ¿Se quejan ustedes de que hay en nuestra tierra muchos jóvenes holgazanes? Tienen ustedes razón, los hay, y son más de lo que ustedes suponen. ¿Lamentan ustedes la corrupción de los villaverdinos, con perdón de usted, que crece más y más cada día? Pues voy a explicar la causa de todo eso. En 2 palabras, no, en 2 palabras no, pero veré de explicarlo brevemente. Encendió el apagado puro, tomó aliento, se pasó la mano por los bigotazos y prosiguió en tono dulce, persuasivo, apacible, como si quisiera agradar a sus interlocutores. Vean ustedes, el mundo siempre ha sido mundo, corrupción la hubo siempre. Por algo mandó Dios el diluvio. ¿Quién se atreve a tirar la primera piedra? Vamos, ¿quién? ¿Usted, licenciado? ¿Usted, mi señor don Cosme? Y los miraba de hito en hito. El abogado se acariciaba el abdomen con cierta complacencia de pulón, y Linares bajaba los ojos humildemente y enclavijaba las manos larguiluchas y exangües, como diciendo: soy un gran pecador. Pues bien, corrupción siempre la hubo, aquí en esta levítica ciudad y en Pluviosilla y, vamos, en todas partes. Vagos y ociosos no faltan en parte alguna. Ahora bien, ¿por qué son tantos en Villaverde? Don Cosme movía la cabecilla y hacía un gesto de duda para decir: no lo sé. Castro Pérez se componía las gafas.
voy a decirlo, porque en esta tierra no tiene porvenir la juventud, porque los horizontes son obscuros, y todos, usted don Juan, y usted Linares, y yo, todos los villaverdinos, sin excepción alguna, nos empeñamos en cerrar a los jóvenes el camino de la prosperidad. Esto es lo cierto. ¿Dudan de ello? Vamos al grano. Dígame usted, mi señor don Juan, hágame el favor de decirme, ¿cuánto gana ese muchacho que tiene usted aquí y que trabaja de la mañana a la noche? 20 pesos al mes, y me parece mucho. ¿Cree usted que con eso pueda vivir? Don Juan iba a contestar, pero mi amigo don Quintín. Este le quitó la palabra. ¿Tendrá con eso lo suficiente para comer, vestir, pagar casa y subvenir a las necesidades de su familia? No, claro que no. Con esos 20 pesos, o 15, o 10, o menos, que eso ganará, porque usted no peca de pródigo, no le alcanzará para comprarse un par de botines. Cuánto más para sostener ese lujo de corbatas chillonas con las cuales anda tan majo, rodando la casa de la señorita Fernández. Le oía yo desde la otra pieza, y sin embargo me sonrojé. Me pareció que tomaban a prodigalidad que gastara yo corbatas bonitas, como si eso me hiciera merecedor de castigo. Lo de que rondaba yo la casa de Gabriela Fernández me hizo reír. Todos lo decían en Villaverde, pero no era verdad. Me gustaba la rubia, a qué negarlo, pero nada más. Mi corazón era de Angelina. Pues bien, continuó Porras, ¿y qué tiene eso de extraño? Gasta lindas corbatas, es natural. No había de usar harapos de seda, como ese pañuelo raído y sempiterno que lleva usted al cuello, a manera de dogal, amigo don Cosme. No hay que divagar. Sigamos con el capítulo primero. Pregunto, ¿de qué viva ese joven? Pues de lo que en su casa le dan. Sentí ganas de entrar en el gabinete de Castro Pérez y estrangular al escribano, el cual siguió diciendo: no puedo hacer otra cosa. ¿En qué puede ganar más un chico que acaba de salir del colegio y que vive, acaso por necesidad, en esta ilustre y magnífica Villaverde? Pues así como Rodolfo, viven todos los muchachos villaverdinos. Muchos no tienen en qué ocuparse. Los que gozan de un empleo ganan poco. Tal vez quien trabaja más tiene sueldo más corto. Usted, don Juan, no se dejaría ahorcar por 10 o 12,000 duros. Tiene usted magníficas entradas, porque los pleitos y los chismes producen la plata. Pues bien, así fuera usted más rico que el mismísimo Creso, no le subiría el sueldo a ese pobre muchacho. Eso que hace usted es lo que hacen todos aquí, todos. Cuantos conozco yo, personas ricas, podridas en plata, que reciben en su casa a esto o al otro joven. De meritorios, por supuesto que de meritorios, y en 2 o 3 años no les pagan un real. No les dan nada, nada, no señor, que bastante tienen los infelices con el honor de servirlos. Pero al cabo llega un día en que la víctima ya no quiere trabajar de balde, se aburre de hacer méritos, y tímida y temerosa solicita respetuosamente que le señalen sueldo, sueldo aunque sea corto. Entonces, ¿saben ustedes lo que sucede? Pues entonces, con cualquier pretexto le despiden, o le ponen en condiciones tales que le obligan a tomar el portante. ¿Se va? No hay cuidado. Hace falta el meritorio, que era muy útil y muy cuidadoso de los intereses de su jefe. No importa. Ya caerá en la red otro meritorio, otro infeliz, otra víctima. El pobre mancebo que sirvió fielmente 2 a 3 años se va a la calle. Necio de él que, en su candorosa necedad, creyó que alguna vez serían recompensados sus trabajos, si no con dinero, sí con estimación y cariño. Pobre tonto, que tuvo la esperanza de encontrar allí brillante y risueño porvenir, trabajo para toda la vida, modesto bienestar. Se va. Quiera a Dios que salga de allí con la reputación intacta. El jefe, para evitar hablillas y censuras, se disculpará fácilmente. ¿Saben ustedes cómo? Dirá que el pobre meritorio metía la mano en el cajón, se vestía bien, que frecuentaba los teatros. ¡Qué ironía! ¿Los teatros de Villaverde? ¿De dónde salía dinero para todo esto? Pues ya lo sabe todo el mundo. Del cajón. Hay otro medio más expedito. ¿Cuál? No hablar del asunto. ¿Preguntan por qué se fue el meritorio? Pues no hay más que hacer un gesto intencionado, fingir una sonrisa despreciativa, discretamente maliciosa, que lo diga todo. Mentira y calumnia. La madre y las hermanas del pobre meritorio trabajaban para vestir al muchacho. ¿Cómo había de ir al establecimiento hecho un pordiosero? Esta es la verdad,
Creían, como el muchacho, que el mancebo estaba en camino de ganar el oro y el moro. Como el jefe lo quiere tanto, dirían, pronto le señalará sueldo, y buen sueldo. Entonces será otra cosa. Pero, repuso Castro Pérez. Por Dios, don Quintín, exclamó don Cosme. No hay pero que valga, continuó el escribano. Esa es la verdad, la pura verdad. Eso pasa todos los días. No se alarmen ustedes, que falta lo mejor. Sale el pobre muchacho de aquella casa, y sale con el crédito perdido, y como es del caso, no halla empleo. Espera encontrarle más tarde, pero el dichoso día no llega nunca, y como ya se acostumbró a que le mantengan los suyos, y perdió el ánimo y toda esperanza de medro, se echa a vagar, a vivir de ocioso. Se envicia, se corrompe, se resuelve a entrar en cualquier establecimiento donde trabajará mucho y ganará una miseria, casi nada, y entonces sí que no responde de su conducta. Ahora vamos al punto segundo. ¿Sabe usted, don Cosme, por qué los jóvenes de Villaverde no son un modelo de buenas costumbres? Pues por la sencilla razón de que aquí no hay trato social, porque aquí ni los hombres tratan a las mujeres, ni las mujeres a los hombres. Viven separados los sexos. Nada más a propósito para que se corrompan las costumbres que la soledad y la tristeza villaverdinas, con perdón de usted. Nada más a propósito que la separación cenobítica de los sexos. Por la noche nadie sabe qué hacer de su persona. Hay aquí bailes, tertulias, teatros, reciben las familias, que han de recibir. A las 8 de la noche se encierran a piedra y lodo, y las que no lo hacen, pase usted, y verá cómo están las niñas durmiéndose en la sala, muriéndose de fastidio y desesperación. Separe usted los sexos y ya verá usted, ya lo verá. Por lo pronto se llevará Satanás a los del género masculino. Después, omito el cuadro. ¿Una boda? Cada 20 años. Y con razón, si los chicos y las chicas ni se conocen ni se tratan. Los muchachos no tienen en qué pensar, y como no han de ir a jugar tresillo con nosotros, se van por esos mundos de Dios o del diablo, y ustedes saben lo que sigue. Y he dicho y preguntado más que Ripalda, y aquí paz y después gloria. Amén. Gruñó el reloj de pesas, y soltó el repique de sus campanas disonantes. Eran las 7 de la noche. Tomé el sombrero y me dispuse a salir antes de que acabara la tertulia. Al irme oí que Porras decía: vamos, ya estamos en tinieblas, y el buen amigo don Juan es tan avaro que no quiere gastar en una vela. Por eso nos tiene a oscuras. ¡Viva el oscurantismo! Capítulo 24. Mi entrada en el despacho de Castro Pérez fue para mi tía Pepa el colmo de la dicha, no sólo porque allí ganaría algunos duros su pobre sobrino, sino porque creía, en su candorosa sencillez, que dados el crédito y la buena posición del abogado, éste aseguraría mi porvenir. Se mostraba contentísima la buena señora, e iba diciendo por todas partes: ¿ya saben ustedes? ¿No lo saben? Estamos muy contentas. Rodolfito está colocado en el bufete del señor don Juan. Ahora sí que se acabaron las penas y las dificultades. Ya el sobrino tiene un sueldo y si Dios quiere me quitará de lidiar con la chiquillería. Pero la enferma veía las cosas de otro modo. Estoy contenta, sí, porque de algo a nada, algo es algo. Tú mereces más, mucho más. No es justo que trabajes así todo el santo día por tan poco dinero. Pero ¿qué quieres? Así es todo en Villaverde. Digámoslo claro, todos quieren que los demás les sirvan de balde. Confórmate, Rorró, y procura cumplir con tus obligaciones, para que si mañana es necesario que te ocupes en algo que te produzca más, no tenga Castro que decir de ti lo que yo le he oído decir de otros muchachos. Desde el día en que entré a servir al jurisconsulto me propuse vivir aislado, lejos de los chismes villaverdinos que ya comenzaban a disgustarme. Así es que a las horas de descanso me encerraba en casa, a leer o a conversar con Angelina, y únicamente los domingos por la tarde me echaba a vagar por los callejones, o me iba a pasar 2 o 3 horas en las orillas del Pedregoso o en las verdes laderas del Escobillar, de donde volvía cargado de helechos y flores campesinas. Angelina se mostraba amable y cariñosa conmigo,
pero pronto pude observar que no gustaba de quedarse sola a mi lado, antes por el contrario, huía de mí como temerosa de un peligro. Sin duda obedecía prudentes consejos de su confesor, el buen padre Solís. Aquel despego de la hermosa niña avivaba en mi alma de un modo terrible la pasión que la belleza y las cualidades de la joven habían encendido en mí, y que mi tía Pepa procuraba fomentar. Cuando por las mañanas, al salir de mi cuarto, buscaba yo a la gentil doncella y esperaba encontrarla en el comedor, me hallaba yo a Juana, muy engestada y mohína. ¿Qué hace usted aquí? Estoy barriendo. Esto no es de mi obligación, pero como la niña no quiere hacer este quehacer, aquí me tiene usted. Por la noche, en torno de la mesa, mientras mi tía Pepa y Angelina hacían aquellas hermosas flores que han dejado perdurable fama en Villaverde, me instalaba yo triste y contrariado en un sillón cerca de ellas, y sin decir palabra me engolfaba en la lectura de un libro ameno. La enferma estaba ya en el lecho, y la anciana y la joven trabajaban hasta medianoche. ¿Qué te pasa?, solía decirme tía Pepa. ¿Qué tienes, que así estás como pajarillo en muda? Nada, tía. Este libro que me tiene interesado y lleno de curiosidad. Angelina conversaba de cosas indiferentes, pero a cada instante clavaba en mí una mirada llena de ternura. Yo habría deseado decirle: Angelina, mi dulce Angelina, óyeme. ¿Por qué huyes de mí? ¿Por qué te muestras indiferente y desdeñosa con quien te ama? Antes no eras así. Antes... Te amo, Angelina, te amo. No puedo ofrecerte una fortuna, no puedo brindarte riquezas. Nadie sabe mejor que tú que soy pobre y desgraciado. Tú has sido desdichada también. Pues amémonos, amémonos, pero no como dos hermanos. Tus ojos, esos hermosos y brillantes ojos, húmedos por las amargas lágrimas de la orfandad, me dicen que me amas. En vano pretendes ocultarme que vives para mí. Es inútil que te empeñes en esconder así ese secreto de tu corazón. ¿No ves que a cada momento te traicionan tus miradas? El cielo nos ha reunido bajo el mismo techo, como para decirnos: amaos, amaos. Y te amo, dulce y buena niña, te amo con la plácida ternura de los primeros años de la vida. ¿Temes? ¿Por qué, mi dulce niña? ¿Sabes acaso que hace mucho tiempo me robó el corazón una chiquilla graciosa y bella? Ah, piensa que ese amor fue un delirio, un sueño fugitivo, así como esos alcázares de nubes, palacios de plata que forma el viento de la noche en la serena inmensidad de los cielos, brillantes edificios que duran un instante y luego se desvanecen, dejándonos ver un reguero de astros. Mira, ese amor, alegría venturosa de mis primeros años juveniles, pasó para siempre. La que despertó en mi alma ese sentimiento es ahora esposa y madre, es feliz, y su felicidad me tiene contento y satisfecho. Acepta el amor que te ofrezco, Angelina, noble, sencillo, puro. Ese amor renueva en mí la plácida ilusión de los 15 años, tímida flor de pétalos embalsamados que se abre al rayo apacible de tus miradas, regada con el llanto de tempranos infortunios. ¿Eres desgraciada? Yo también lo soy. ¿Eres huérfana? También soy huérfano. El cariño maternal no ungió nuestra frente con sus besos envidiables. Ámame. Nada puedo ofrecerte de cuanto el mundo codicia y aplaude, ni riquezas, ni poder, ni gloria. Pongo en tus manos mi corazón, mi pobre corazón trémulo de amor. Al dejar el libro en que leía yo, levanté los ojos para mirar a la doncella, nunca más hermosa. Vestía ligero traje de muselina y estaba graciosamente envuelta en un rebozo que, cruzándose flojo y llena de pliegues en el pecho de la joven, dejaba caer hacia atrás sobre los hombros las flecadas puntas. La luz de la lámpara daba de lleno en el rostro de la doncella, en aquel rostro pálido y melancólico, doblemente interesante bajo los negros cabellos. Angelina armaba un ramillete de fantásticas flores de papel de plata, de esas que presentan tan buen aspecto en los altares, y que son, desde hace algunos años, indispensables en toda fiesta religiosa, en toda función clásica. Visitad en Pluviosilla la iglesia de Santa Marta y veréis qué aspecto tan hermoso presenta el templo con esos adornos, con esa floración metálica que parece robada de los jardines de los gnomos. La joven iba disponiendo los tallos floridos en una varilla larga y flexible. En el extremo superior un grupo de azucenas rodeado de espigas.
abajo de éstas, a cada lado, grandes malváceas de anchos pétalos, y en seguida estupendas rosas de apretado seno, capullos vigorosos, hojas de lirio gráciles y flexibles. Cuando Angelina hizo el último nudo y cortó el haz de la pita floja, y lió el tallo con la tirilla de papel de china, alargó el brazo para observar a la distancia el efecto del ramillete. Miróle largo rato y luego compuso las flores que no le parecían bien colocadas, encorvando los alambres o dando con breve toque de sus afilados dedos gallardía y expresión a las corolas. Vaya, exclamó, hemos concluido. El padre Solís quedará contento. Y volviéndose cautelosamente para ver si estábamos solos, agregó: ¿No lee usted ya? Ha tiempo que cerré el libro. ¿Qué hacía usted? ¿Verla a usted? ¿Verme? Sí, admirar tanta belleza. ¿Tanta belleza? Parece que el señor don Rodolfo se ha vuelto galante. Ay, Angelina, exclamé poniéndome en pie, es preciso que esto tenga término. La joven comprendió al punto lo que yo iba a decirle, y se puso trémula, asustada, roja como una amapola. Me acerqué de puntillas, y apoyado en el respaldar del sillón, me incliné, y en voz baja le dije al oído: Angelina, la amo a usted, me muero de amor. No me contestó. Llevóse las manos al pecho y fijó la mirada en una cestilla que tenía delante. Angelina, supliqué. Silencio, silencio horrible. La emoción la ahogaba, oía yo los latidos de su corazón. Angelina, una palabra, por piedad. No quiero hablar, me dijo tristemente. No quiero hablar. ¿No lee usted en mis ojos más de lo que mis labios pudieran decirle? ¿A qué negar lo que ya sabe usted? ¿A qué ocultar, Rodolfo, que hace mucho tiempo que le amo? ¿A qué negar lo que mis ojos le han dicho tantas veces? Apartó los ramilletes que tenía delante y ocultó el rostro entre las manos. Sonaban en aquel momento las 12 en el viejo reloj de la sala, y tía Pepa, que andaba en las piezas interiores, se presentó en la habitación. ¿Acabaste ya? Ya, vea usted. Mañana, hijita, es preciso madrugar. ¿No dices que quieres ir a las misas del aguinaldo? Yo también quiero ir. Ni quién se acordara de eso. Rodolfo no irá, prosiguió la anciana. Bueno es él para levantarse tan temprano. Si tú quisieras, Rorró, irías con nosotras. Yo no pierdo nunca esas misas, me gustan mucho, mucho. Me parece que soy muchacha. El abuelito nos levantaba tempranito, con él íbamos todos, menos Carmen, porque siempre fue muy floja, ya se ve. Se acostaba a las 1500. ¿Vas con nosotras? Ya no te acordarás de cómo son las misas de aguinaldo. No son como antes. ¿Cuándo? Pero verás cómo te gustan. ¿Que allá en México no hay misas así? Mientras mi tía hablaba, Angelina puso en orden las cosas de las mesas, cerró cajas y cajitas, las alineó en un extremo, recogió los alambrillos dispersos y tapó el casito del engrudo para que los ratones no hicieran de las suyas en él. Charlaba la anciana, y yo, más atento a la joven que a la conversación de mi tía, me gozaba en los rubores de la doncella, que, medio envuelta en el rebozo, huía de mis miradas, como si hubiera cometido un delito. Colocaba Angelina sus ramilletes en una gran cesta y los cubría con un lienzo, cuando mi tía, tocándome en el hombro, exclamó impaciente: pero muchacho, estás ido, ¿o qué te pasa que no oyes lo que te digo? Usted dispense, tía, contesté avergonzado, temeroso de que sorprendiera el secreto que me tenía distraído. Misas de aguinaldo, las hay en todos los templos, y con pitos, sonajas y música de cuerda, mas no para los colegiales sujetos a rigoroso reglamente, condenados a perenne clausura, como si fueran monjitas capuchinas. En el oratorio había misa, pero muy silenciosa y triste. La oíamos soñolientos y desesperados, tiritando de frío. Ahora iré con Angelina y con usted a todas, para acordarme de mis buenos tiempos. ¿Se acuerda usted, tía Pepilla, de cuando me llevaba usted a las misas de aguinaldo que decía en el Cristo el padre Artega? No me hables de eso, hijo mío, ni me recuerdes a ese infeliz que se hizo hereje, protestante, apóstata. Y desdeñando la conversación, cortó la hebra de su charla. Vamos, Angelina, a dormir, que es muy tarde. Carmen te está esperando. La pobrecilla quiere cambiar de postura. En tanto que Angelina cerraba la puerta de la sala, me dirigí a mi recamarita. El viento inundaba la habitación con los 1000 aromas del jardín, y el amor derramaba en mi alma el perfume embriagante de los años juveniles.
apagué la bujía y de codos en la ventana me puse a contemplar el cielo. Era yo feliz, muy feliz. Mis labios quisieron pronunciar el nombre de angelina y sólo dijeron matilde. La dulce niña de mi primer amor ocupaba todavía un lugar en mi corazón.